En el corazón de Texas, a mediados de la década de 1840, Booker Webster vivía una vida que nunca habría elegido para sí mismo. Había sido capturado por los comanches siendo joven, pero con el tiempo, asimiló la lengua, las costumbres y las historias de ese pueblo. Nacieron lazos de afecto donde antes había desconfianza, y los comanches lo acogieron como parte de su comunidad. Un día, sin embargo, todo cambió. Bajo el pretexto de paz, un grupo de texanos emboscó a los líderes de la tribu, lo que resultó en una masacre devastadora. La aldea, que antes resonaba con risas y cantos, quedó sumida en un profundo luto. Los guerreros se cortaron el cabello en señal de pérdida, mientras las mujeres, consumidas por el dolor, marcaban sus pieles en un acto desesperado. La traición de los texanos impregnó el aire pesado, mezclándose con el eco de los gritos de lamento. Pero la tristeza no permaneció mucho tiempo. Se transformó rápidamente en una furia ardiente. Las fogatas se encendieron y las armas se afilaron. Booker, que había encontrado un hogar entre los comanches, ahora observaba con un temor creciente los preparativos para la venganza. Entre los cautivos de los comanches había mujeres y niños blancos. El destino de estas personas parecía sellado por la ferocidad de la represalia, y Booker sabía que esa violencia implacable marcaría a todos. Era un ciclo que él anhelaba romper, pero quizá no pudiera. En ese momento, mientras las llamas iluminaban los rostros decididos de los guerreros, Booker se encontró dividido entre dos mundos, el que le fue arrebatado por la fuerza y aquel que, inesperadamente, había aprendido a amar. Y así comenzó una nueva batalla dentro de él, tan intensa como la que pronto se desataría en la vasta región de Texas. Ese día, la voz de la represalia no nació entre los guerreros, sino entre las mujeres. Ellas, que normalmente no manejaban armas ni lideraban ataques, dejaron que el dolor acumulado durante años las guiara hacia una acción firme y organizada. Sus gritos rompieron el silencio del campamento, anunciando un cambio irreversible. El sufrimiento que habían cargado en silencio ahora se convertía en un movimiento calculado. Dentro de la tribu, esas mujeres eran la base de la vida cotidiana. Preparaban la comida, cuidaban las herramientas, mantenían la ropa y trabajaban el cuero, asegurando que cada detalle esencial para la supervivencia funcionara. Aunque no participaban en los rituales de guerra, en la caza o en la fabricación de armas, todo lo que sostenía la rutina pasaba por sus manos. La elección de llevar el cabello corto era práctica. Ayudaba a evitar el calor excesivo y reducía el riesgo de parásitos, algo crucial en un pueblo nómada con recursos limitados para la higiene. En ese momento, sin embargo, el enfoque no era la conservación de la vida cotidiana. La energía que dedicaban a cada tarea, antes vista como parte inevitable del día a día, ahora se dirigía hacia un único propósito. En un acto inesperado, invirtieron la lógica del campamento, desatando una fuerza contenida por generaciones. Sin dudarlo, avanzaron hacia lo que consideraban justo, transformando el luto en un poder capaz de cambiar el destino de todos. Cuando las mujeres preparaban sus tintas y pintaban su piel, elegían colores que resaltaban en el horizonte, como el rojo y el amarillo. Este gesto, aparentemente sencillo, contrastaba con lo que se veía en los hombres, cuyas tonalidades eran más discretas. Aún así, no había diferencia en la valentía. Ellas sabían usar el arco y la flecha, montaban con destreza y estaban listas para defender su territorio con la misma determinación que los guerreros. Cuando llegaba el momento de enfrentar a los invasores, las mujeres avanzaban sin dudar. Sus caballos cruzaban las llanuras con velocidad, y las flechas volaban con precisión. En las batallas pocos notaban que esa fuerza no venía solo de los hombres. Los Texas Rangers y los soldados del ejército de los Estados Unidos, acostumbrados a otro tipo de combate, muchas veces entendían demasiado tarde que ahí no había distinción de género a la hora de pelear y resistir. En ese contexto, quedar a merced del enemigo era algo que simplemente no se permitía. Perder la libertad significaba renunciar a todo lo que mantenía unida a la tribu, y eso aplicaba para todos. Por eso, las mujeres también preferían caer luchando antes que ver a sus seres queridos capturados. De esta manera el mensaje era claro. Nadie se rendía ante la amenaza, y la respuesta venía de la habilidad, el coraje y la determinación de cada individuo,
sin excepciones. Cuando las mujeres se involucraban en los conflictos, no se limitaban a seguir órdenes. Muchas veces eran ellas quienes incitaban los ataques contra otros grupos, y no dudaban en llevar prisioneros al campamento, atados e indefensos. Estos cautivos no tenían un destino fijo. Algunos enfrentaban la muerte de inmediato, mientras que otros sobrevivían solo para enfrentar la incertidumbre de lo que les esperaba. Los niños más pequeños recibían un trato algo diferente, pero las adolescentes rara vez escapaban de la desconfianza, ya que la comunidad las veía como posibles rivales en el futuro. Historias como las de Matilda Lockhart y Rachel Plummer muestran hasta dónde llegaba esta realidad. Matilda, capturada a los 14 años, pasó un año bajo el dominio comanche y salió marcada con heridas en el rostro. Rachel, secuestrada en 1836, vivió meses de constante sufrimiento, marcados por abusos y la pérdida de su propio hijo. Estos relatos revelan lo que ocurría detrás de los muros invisibles del cautiverio, dando voz a quienes sobrevivieron a una rutina de violencia e incertidumbre. En 1840, un intento de conciliación entre los comanches y las fuerzas texanas terminó en un nuevo enfrentamiento. En lugar de aliviar la tensión, el episodio reforzó el ambiente de hostilidad que envolvía la región, demostrando que el ciclo de violencia seguía girando, alimentado por recuerdos amargos y heridas abiertas. Después de innumerables intentos fallidos para rescatar a sus propios cautivos, los texanos decidieron actuar de manera radical. Emboscaron a un líder comanche y lo tomaron como rehén, creyendo que esta estrategia les daría el resultado esperado. En lugar de eso, desataron una masacre que dejó a la tribu en ruinas. Para los comanches, no se trataba solo de un ataque. Era una ofensa a las bases que sostenían su honor. En el campamento, la expresión del dolor no solo se escuchaba en los gritos de luto, sino también en el sonido de las hojas cortando el cabello como señal de duelo. Las mujeres, envueltas en ese ambiente de pérdida, sentían un vacío que envolvía a todos, como si nada pudiera devolver el equilibrio que alguna vez existió ahí. La ira se extendió como un incendio entre la tribu. Movidos por la sed de venganza, los guerreros afilaron sus lanzas y prepararon sus caballos para el inevitable enfrentamiento. Mientras tanto, las mujeres, consumidas por el dolor, dirigieron su furia hacia los prisioneros que mantenían cautivos. Para un observador externo, esas acciones podían parecer simples actos de brutalidad. Sin embargo, en el universo simbólico de los comanches, los actos de mutilación trascendían la violencia física. En el corazón de la creencia comanche, cuerpo y espíritu eran inseparables. Herir el cuerpo de un enemigo no era solo una agresión física, sino un golpe contra su esencia inmortal. Estas prácticas eran una forma de negar al adversario el descanso tras la muerte, perpetuando su tormento. Para los comanches, no se trataba solo de venganza, era un acto de justicia espiritual. Esta visión mostraba una profunda conexión entre los mundos material y espiritual, entre la vida y la muerte. Los Numanu, como se autodenominaban los comanches, se veían a sí mismos como superiores a cualquier otro pueblo. Para ellos, quienes estaban fuera de su tribu eran inferiores, y esta creencia moldeaba sus relaciones y acciones. La crueldad que ejercían no se limitaba a los combates. Era una herramienta para reafirmar el orden social y dejar claro quién estaba en la cima. No bastaba con derrotar a un enemigo. Había que asegurarse de que todos entendieran, sin lugar a dudas, quién tenía el poder. En este contexto, hombres y mujeres trabajaban juntos, movidos por un propósito compartido y una jerarquía bien definida. Las mujeres, lejos de ser figuras pasivas, desempeñaban un papel central. Con una determinación que igualaba a la de sus compañeros, tomaban decisiones difíciles y actuaban de manera decisiva, demostrando que su autoridad iba más allá de las barreras de género. Estas mujeres no solo apoyaban a los guerreros, sino que también participaban activamente en la gestión de los prisioneros y en la afirmación del dominio sobre los enemigos capturados. Para los colonos que vivían cerca del territorio comanche, el miedo de caer en sus manos era paralizante. Aquellos que sobrevivieron para contar sus historias llevaban cicatrices visibles e invisibles, y sus relatos alimentaban el terror de quienes aún no habían enfrentado tal destino. En estas narraciones,
La imagen de las mujeres comanches como figuras igualmente capaces de ejercer violencia desafiaba las percepciones tradicionales sobre los roles de género. Esta realidad, compleja y desafiante, arrojaba luz sobre las intrincadas dinámicas sociales de las vastas llanuras. La fuerza, en el universo comanche, era un atributo compartido entre hombres y mujeres. La brutalidad, aunque incomprensible para otros estándares morales, formaba parte de un tejido cultural que sostenía la unidad de la comunidad. En este contexto, las mujeres no eran simples espectadoras, sino piezas esenciales en la lucha por la supervivencia de su pueblo. Habitaban un mundo donde valores, tradiciones y roles sociales se entrelazaban de manera profunda y compleja. Cuando los colonos de Texas rompieron la confianza que existía, las mujeres comanches reaccionaron con una firmeza que marcó el rumbo del conflicto. No solo apoyaron la resistencia, asumieron un papel central, dejando claro hasta dónde estaban dispuestas a llegar para proteger la integridad y la existencia de su tribu. Su acción no era solo una defensa del pasado ancestral, sino también una afirmación del presente y un gesto hacia el futuro. Esta postura reveló un liderazgo que desafiaba los estereotipos sobre los roles femeninos en las sociedades indígenas. Las mujeres no solo preservaban la cultura, participaban activamente en la construcción de una narrativa de resistencia y resiliencia. En ese proceso, demostraron que el coraje y la determinación eran partes inalienables de su identidad, moldeando no solo las batallas que enfrentaron, sino también la historia de su pueblo. Las historias de Matilda Lockhart y Rachel Plummer son un retrato claro de una época llena de conflictos intensos y desafíos diarios. Sus experiencias van más allá del dolor personal, iluminando los encuentros complejos entre culturas que marcaron ese tiempo. Revisitar estos relatos nos permite entender la diversidad que siempre ha existido entre las tribus nativas americanas, cada una con formas únicas de enfrentar las adversidades y preservar sus valores. Estos eventos no son solo recuerdos del pasado, son recordatorios de cómo las interacciones humanas están moldeadas por tensiones, pero también por resiliencia. Al explorar estos episodios nos sumergimos en un tapiz rico y muchas veces doloroso que sigue influyendo en nuestra visión del presente y en las lecciones que podemos aprender de ello. Si esta travesía despertó tu curiosidad por la rica historia y tradiciones de los pueblos indígenas americanos, la invitación está abierta. Sigue explorando. Comparte lo que has aprendido con otros. Reflexiona sobre lo que leíste y mantente atento a las próximas historias que revelarán más capas de este legado cultural profundo y relevante.